¿Ah? Very bad. Primeramente, la cruz, la bendición para el Señor. El privilegio de tener la palabra. No problem. Amén. 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 Sí. El Señor esta semana me ha dado no una palabra, pero sí como un mensaje. No puedo colocarla. La imagen visual. Acá. Sirviendo a Dios con excelencia. Así es la excelencia. El tema de hoy es la excelencia. Y la palabra del nombre de nuestro Señor Jesucristo está en Colosenses 3, 22, 24. 22 o 24. Colosenses 3, 22, 24. Listo. Ah, Y dice la palabra en el nombre de nuestro Señor Jesucristo: siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo como a los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo de Dios. En todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que el Señor recibiréis la recompensa y la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Amén. amén. Vamos a orar la palabra. Padre celestial, en esta mañana, Señor, te damos gracias, Señor. Gracias, Señor, por este privilegio, Padre celestial. Hoy, Señor Jesucristo, que no sea con mi fuerza, Señor, sino que tu Espíritu, Señor, sea ministrando a cada una de las personas, Señor. En esta hora, Señor, con esta palabra en tus manos, Señor. Que sea, Señor, como espada de doble filo, Señor Jesucristo. Con esta mañana, Señor, te adoramos, te exaltamos, Señor Jesucristo. Todo lo que quiera levantarse en este momento, Señor amado, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Entonces, esta semana, Señor me daba o me instruía con este título de la excelencia. Entonces, ¿qué nos enseña el Señor en este día? Primeramente, a través de la palabra, tenemos que entender algo, que lo que hacemos no lo hacemos para que los hombres nos vean. Lo que hacemos o todo lo que hacemos es para el Señor. Entonces, una de las cosas es que nosotros no estamos para que nos vea el hombre. Nosotros estamos para agradar al Señor. Amén. Entonces, dice la palabra que en lo poco de pie, en lo mucho que pongas. Entonces, una de las cosas que el Señor quiere hacer en nuestra vida es que nosotros seamos excelentes en todo. Amén. Amén. Entonces, una de las cosas es que nosotros no estamos para estar agradando al hombre y eso nos pasa constantemente. No me quiere decir que no. ¿Ve? Pero una de las cosas es que nosotros tenemos que primeramente decirle: Señor, estoy presto aquí para decir, eh, enséñame cómo debo dirigirme o cómo debo de actuar ante las personas. Entonces, una de las cosas que me enseñaba el Señor era que en mi trabajo o en sus trabajos es que nosotros eh, estamos o en la calle o en alguna parte y nos pasa que no hacemos, a veces no hacemos lo correcto delante del Señor, pero el Espíritu Santo nos revela todas las cosas. Y es agradar primeramente al Señor de cómo actuamos ante las personas, porque una de las cosas que el Señor me ha enseñado es que mi propio inmediato no conozca al Señor, es creación de Dios. Y yo tengo que amarlos como son. ¿Ves? Entonces, ¿qué nos enseña la palabra? De que Dios procede de todo. Muchas veces pensamos que una de las cosas, la palabra excelencia significa
es tener una actitud diferente, porque todo lo que debemos hacer es con excelencia. Amén. Esa debería ser la descripción de nosotros día a día, porque esa palabra es incluyente. Entonces, la palabra excelencia significa ser preeminente o actuar de un nivel más alto que los demás. Entonces, Gracias. la palabra siempre debemos, una de las cosas que me enseñaba el Señor es de Daniel, el espíritu superior que tenía él, de lo que él era y de la excelencia que tenía él. Por eso tenía un espíritu superior. Si lo tiene él, nosotros también lo tenemos. Amén. Entonces, siempre debemos tener ese espíritu de excelencia. Esa es una cualidad inherente de a quien servimos y adoramos. Entonces, una de las cosas es que cuando servimos al Señor, nosotros servimos con excelencia. Amén. O sea, no podemos darle al Señor la migaja, porque eso es lo que nos va a dar el Señor. ¿Ve? Entonces, al servir al Señor con excelencia, nos bendice. Entonces, una de las cosas eh, de que debemos siempre dar es una milla más. En Mateo 5:41 dice que debemos nosotros dar siempre una milla más que los demás. La palabra inherente, que por su naturaleza está de tal manera unida a algo que no se puede separar de ella. Y una de las cosas es, siempre hemos hablado, y es de José, que todo lo que él hacía prosperaba, pero porque él era una persona que hacía todo con excelencia. Y dice la palabra en Génesis 39, 5, 6. Dice, y aconteció de que desde cuando le dio el encargo de su casa y todo lo que tenía, Jehová bendijo la casa del egipcio a causa de José. Y la bendición de Jehová estaba sobre todo lo que tenía. Así, así en casa como en el campo. Entonces, esta palabra nos enseña, primeramente, el Señor está sobre José. Entonces, cuando el Señor está sobre la vida de uno, todo prospera. Gracias, Señor. Porque si no, no sería algo diferente. ¿Ve? Entonces, como el Señor estaba y como también él tenía esa esencia, que él todo lo que hacía era con excelencia y eso agrada al Señor, todo lo bendice. Entonces, esa es una de las cosas que hacía José. Y aún así, su esposa de este hombre, cuando se le insinúa, él dijo, prefiero agradar a Dios. Entonces, ese era un hombre verdaderamente conforme a las cosas del Señor, era un hombre inherente que por su naturaleza está de tal manera unido a él, que él, su esencia era primeramente el Señor. ¿Sí? Gracias. La esencia, bueno, una de las cosas que el Señor me ha estado enseñando y una de las cosas que me enseña a través de mi esposa es la excelencia. Ella siempre me dice, hagan las cosas con excelencia. Las cosas con excelencia, las cosas con excelencia. Pues, todos los días. O sea, ¿se la enseñó o lo traumatizó? No entendí. Entonces, eso, y le enseña el Señor a uno que uno debe aprender a hacer las cosas con excelencia. Amén. Mi esposa me decía, vamos a ir a pero que es jabón, que la rico, que ya traje 4 años. Entonces, Yo entiendo, hermano. a veces me pasa que uno se le sube la percha.
las cosas, la excelencia un poquito. Pero una de las cosas es que el Señor ahí nos está ayudando en todas las cosas. Entonces, a mí me tocó, porque el Señor siempre nos da algo que nos tiene como para poder uno crecer y avanzar. Y a mí me tocó mi esposa. Mi querida llamada esposa. Amén. Ya. Por lo menos me tocó mi esposa en otra persona. Entonces, bueno, una de las cosas que nosotros en excelencia debemos hacer todas las cosas. A veces podemos pensar que es porque es en las cosas del Señor, ¿no? Es en lo cotidiano. Porque una de las cosas, el Señor me ha dado un ejemplo, usted tiene un auto viejito, pero está funcionando. Dale primeramente gracias a Dios por lo que él está dando. Amén. Pero una de las cosas es que mencionaba el Señor era que si usted tiene un auto, así sea viejito, pero tiene como 10 años de no lavarlo, Se cae. Sí. ¿cuál es la experiencia que usted tiene que está pidiendo un carro nuevo? Empiece por ese auto a ser excelente con ese auto, por lo menos teniendo impecable. Entonces, en todas las cosas el Señor nos está ayudando. Entonces, en la calle, nosotros nos toca ser amables con las personas. A veces hay que tener bastante paciencia con ellos. ¿Sí? Pero una de las cosas es en cómo nos dirigimos hacia las personas. Amén. Entonces, ¿qué nos enseña el Señor cuando está sobre ti? Segundo es, servir con excelencia implica esfuerzo y dedicación. ¿Ves? Porque nos gusta la vida más rápida. Entonces, pues, es una de las cosas que nosotros nos gusta, de hacer las cosas a la manera chambona, como dice en Colombia, ¿eh? Pero verdaderamente tener esa esencia eh, del Señor, de hacer las cosas con excelencia, es diferente y tiene un esfuerzo que debemos todos los días hacer. Entonces, el Señor me da otra palabra en Génesis 4, 3, 7. No, Génesis 4, 3. Así. Así. Dice, y aconteció andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellos. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Pero no miró con agrado a Caín y la ofrenda suya. Y se enseñó Caín en gran manera y decayó su semblante. Amén. Entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado y por qué te ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, no serás enaltecido. Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será tu deseo y tú te enseñorearás de él. Amén. Entonces, realmente Abel, un pastor de ovejas y Caín, un labrador de tierra. Entonces, ¿qué nos enseña también esta palabra? Primeramente que en Abel también había una esencia de dar lo mejor. En Caín no. Él dio por dar. Entonces, de eso es lo que yo estaba ahorita hablando cuando buscamos una vida rápida. De dar lo que tenemos de sobra. Pero este hombre dio de lo mejor. ¿Ven? Entonces, eso es lo que debemos todos los días nosotros estar pendientes de darle al Señor lo mejor, con excelencia, hasta el punto de que el Señor diga, entonces, uno de estos hombres, José, Jacob, Moisés, Abraham, David, Samuel, fueron hombres como nosotros y tuvieron errores, pero hacían con excelencia sus cosas.
cosas para el Señor. Amén. Entonces, una de las cosas que el Señor también me regalaba, me da un ejemplo, cuando Abraham mandó al siervo a buscar a la esposa de Isaac. ¿Ve? ¿Ve? Dice que fuese al pozo, si alguna mujer le ofrecía agua, y esta mujer, ya, el Señor me enseñaba algo en esa palabra, que esta mujer le ofreció agua a él y a sus camellos. ¿Ves? Este hombre llevaba como 10 camellos, y usted se pone a ver, cuantitativamente a contar, más de 300 veces o 300 veces sacó agua para dar a los camellos. Entonces, ¿qué hizo el Señor en la vida de esta mujer? La bendijo de gran manera, porque en ese tiempo Abraham y su familia eran una más millonaria, prácticamente como decir a nivel mundial, pero dio con excelencia a ellos. ¿Ves? Y ahí nos enseña el Señor que se recibe algo de él, una bendición. ¿Ves? Entonces, hay otro caso que es en Jonás 1, porque 1 y 3. Y aquellos hombres trabajan para hacer. No, ¿Qué parte, hermano? no, bueno, voy a dar un resumen de esto, porque es más o menos un resumen. ¿Qué hizo Jonás? Primeramente, Jonás, cuando huyó del Señor, porque él quiso huir del Señor, primeramente anduvo en desobediencia, pero cuando él ora al Señor, bueno, todas las cosas fluyen diferente. Una de las cosas es que Jonás predicaba la palabra o obedecía al Señor dando la palabra con un corazón incorrecto. ¿Sí? No daba con un corazón puro de arrepentimiento hacia el pueblo de Nínive. Entonces, esto es lo contrario a lo que él estaba dando. Por eso el Señor también le da una lección cuando ellos se arrepienten. ¿Sí? Él le dice al Señor, Señor, ¿por qué pasó esto? ¿Por qué no los destruyó? ¿Por qué? O sea, no hubo en él un amor hacia el prójimo. Entonces, esto es lo contrario de lo que de lo que dice o de la excelencia de cómo nosotros debemos proceder hacia la gente, de cómo debemos proceder hacia Dios. Amén. Entonces, Josué 24:14. Dice la palabra: ahora pues, temed a Jehová y servirle con integridad y en verdad, y quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servir a Jehová. Entonces, una de las cosas que nosotros debemos de hacer es servir al Señor, como he dicho, con excelencia. Pero esta palabra nos enseña es que nosotros al servirle al Señor no debemos de hacerlo eh, como dijo Jesús, de los fariseos, que todos nos vean. Nosotros cuando estamos solos debemos ser la misma persona y cuando estamos ante todos debemos ser la misma persona. ¿Ven? Entonces, yo quería decirles que se pregunten ustedes, hagámonos esa pregunta. ¿Hago todo con excelencia? Otra pregunta. ¿Hago todo para agradar a Dios? Entonces quería que se preguntaran si hacen, que se preguntaran si verdaderamente hacen todo con excelencia. ¿Eh? Entonces, una de las cosas es que el Señor hizo todo con excelencia. La palabra es excelencia. Amén. Entonces, la palabra en Génesis, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, y todo estaba desordenado y vacía. El Señor hizo maravillas porque, primeramente, agarrar cosa por cosa, pensar, aunque eso es la sabiduría, para él no es nada imposible, pero de igual manera,
Él se tomó su tiempo para crearnos, nos hizo perfectos, que nosotros no saliéramos de las cosas, pero Él nos hizo perfectos y nos hizo con excelencia. Su imagen. Amén. Dice Marcos 7:37. Y en gran manera se maravillaban, diciendo, bien lo ha hecho todo. Hace a los sordos oír y a los mudos hablar. Entonces, una de las cosas, primeramente, que el Señor Jesucristo Jesús hizo todo perfecto cuando estuvo aquí en la tierra. El Señor Jesucristo es nuestro mayor ejemplo de la excelencia. Primeramente, Él pagó un precio por nosotros. No hubo pecado en Él, pero una de las cosas que, como decía aquí, Él es nuestro mayor ejemplo de cómo nosotros debemos ser o cómo nosotros debemos actuar ante todos los días nuestras dificultades. Dios no nos pide que hagamos cosas con excelencia. ¿Para qué hacer? Para ser aceptados. Él espera que nos parezcamos más a Él. Por eso dice en Génesis 1:27, Él nos hizo imagen y semejanza. Gloria a Dios. Pero una de las cosas que me enseñaba el Señor, Él no nos puede hablar en lo físico, pero nos puede hablar en lo que está depositado en nosotros. Amén. Entonces, como en su esencia del Señor hay excelencia, en nuestra vida tiene que haber excelencia. Amén. Gloria a ¿Ve? Dios. Entonces, eso ya está depositado en nosotros. ¿Ve? Eh, Gracias. porque si somos de Dios, ¿cómo debemos actuar? Primero, ser obedientes, ser excelentes en todo lo que hagamos. Jesús hizo todo con excelencia. Una de las cosas es que el Señor quiere lo mejor para ti, porque somos herencia del Señor. Hay una palabra en Eclesiastés 3:15. Eclesiastés 3:15. Aquello que fue, ya es. Y lo que ha de ser, fue ya. Y Dios restaura lo que pasó. Amén. Entonces, una de las cosas es que si usted se siente que no hace las cosas correctas, el Señor tiene siempre una palabra Amén. para nuestra vida. Amén. Una de las cosas de hacer usted las cosas excelentes es que la gente siempre va a ver algo diferente en usted. Amén. Puede ver como una bendición o como puede ver un envidia. Amén. Entonces, el Señor tiene una palabra, como decía ahorita, para todo, y dice en Eclesiastés 4:4. He visto asimismo que todo trabajo y toda excelencia de las obras despierta la envidia del hombre contra su prójimo. También esto es vanidad y aflicción de espíritu. Entonces, esto nos enseña que hacer todas las cosas con excelencia o trae bendición o trae envidia, pero es preferible agradar al Señor que aquí a los hombres. Entonces, una de las cosas que el Señor también nos enseña cada día es que también tenemos que cambiar esos hábitos. El Señor no le gusta la mediocridad. Amén. El Señor no le gusta Amén. la pereza. Dios. Entonces, meditemos en esto. Si Dios depositó todo en nosotros, ¿por qué deberíamos ser parecidos igual a Él? Pero a veces siempre nos pasa que nos gusta hacer las cosas de rapidez o de una manera diferente. Cuando dejamos que gobierne la esencia del Señor que está en ti, no te vas a conformar con la mediocridad o la pereza. Amén. Entonces, esa esencia siempre eso que está depositado en nosotros siempre va a querer crecer, Amén. siempre va a querer más, siempre va a querer ir un paso más que las personas. Por eso dice la palabra que demos una milla más.
Tener un Amén. espíritu superior, así como el de Adán. Una de las cosas es que no hagamos las cosas a nuestra manera. Dios nos bendice. Bueno, una de las cosas que nos enseña el Señor cada día es que tengamos un hábito. ¿Ve? Y que nos enseña también el Señor en la calle, en la iglesia, es que aquí, ahorita estamos en este lugar, pero este es, por el momento, es el templo. Gloria a Y Dios. como es el templo, tiene que estar limpio, con excelencia, Gracias, Señor. todo. ¿Ve? Entonces, esos son hábitos que el Señor nos enseña cada día, porque eso honra al Señor. Eso es alabanza al Señor, no alabanza todo es oración, cántico, no. Con nuestras actitudes, con nuestra forma de pensar, con nuestra excelencia, honramos al Señor y alabamos al Señor. Amén. Amén. Así es, gloria a Dios. Entonces, eh, eso va a despertar en las personas de la calle que siempre va a haber algo diferente en nuestra vida, donde lleguemos o donde estemos. Una de las cosas es que nosotros honramos al Señor en el trabajo siendo puntual, Gracias. honramos al Señor a veces o siempre en nuestra forma de vestir, porque usted no va a llegar a dar un discurso en pantaloneta o en short, ¿ves? Entonces uno tiene que demostrar que verdaderamente esa esencia del Señor está en nuestra vida, ¿ves? Ser alguien diferente a la humanidad. Una de las cosas es que Dios no premia la pereza, pero sí la excelencia. Amén. ¿Ves? Dios premia la excelencia. Una de las cosas es que nosotros, esa excelencia nos ayuda a que nosotros crezcamos en nuestra vida espiritual como en nuestra vida material. Eh, si has pensado si estás creciendo, has pensado si en lo material o en el trabajo estás creciendo, pero es que siempre hay que dar una milla más. Evalúate si estás creciendo, siempre podemos mejorar. Entonces, todos los días el Señor está ahí pendiente de nosotros para que nosotros podamos crecer, para que nosotros podamos avanzar. Amén. Siéntase orgulloso de lo que ya el Señor te ha dado. Amén. Entonces, a veces pensamos es que no tenemos nada o falta aquello. El Señor ya sabe que nos falta, pero el Señor nos va a dar a nuestra medida, porque Él no le va a dar millones de pesos, se va a perder. Entonces, eh, nosotros tenemos que ser representantes de Dios en todo lugar. Amén. Entonces, eh, dice Gálatas, en Gálatas 1:10, Gracias. pues busco ahora el favor de los hombres. Ah, Pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, o trato de agradar a los hombres. Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Amén. Entonces aquí confirma el Señor la palabra de todo lo que hemos estado hablando o de todo lo que se habla y nos pasa que a nosotros que a veces queremos agradar más al hombre, ¿ves? Y algo que el Señor a mí me ha enseñado es que cuando me envía a un lugar y me dice muévase, muévase. Entonces prefiero yo agradar al Señor que al hombre. Pero a veces decimos, uy, es que la bendición no está yendo bien ahí. No, si el Señor te va a mover, te abre una puerta, es porque Él va a bendecir mucho más. O te va a ayudar en otras áreas en su vida. ¿Ves? Entonces el Señor siempre, todos tenemos unas áreas en donde Él quiere que trabajemos. ¿Ves? En donde Él quiere excelencia en todas las cosas. Amén. Entonces, una de las cosas que he visto aquí en la iglesia es que las cosas
el pastor, la pastora, el hermano, todos quieren hacer las cosas con excelencia. ¿Ven? Y eso trae bendición para nuestra vida, trae una honra del Señor verdaderamente. Y, y bueno, eh, una de las cosas es que confiemos en el Señor cada día, porque Él es el que nos puede ayudar a poder soltar lo que está depositado en nosotros, ¿ven? A poder dar a los demás y enseñar que hay un Dios que todo lo da y con todo enseña con excelencia. Entonces, eh, una de las cosas es que pidámosle al Señor que nos enseñe a ser excelentes en todas las cosas, que nos quite lo que no nos gusta, o que nos quite lo que nos gusta y no nos favorece. ¿Ven? Entonces, esa es una de siempre mis oraciones que le pido al Señor, que lo que no le guste de mí, quítelo. Así duela. ¿Ven? Pero es bueno para nosotros. ¿Ven? Entonces, en Juan 13:3, Gloria a Dios. sabiendo Jesús, que, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Yo creo que no es. El trabajo de Dios. El servicio. Sí, una de las cosas es el lavatorio bueno, esta palabra enseña del servicio que nosotros debemos de tener, ¿ve? Al prójimo. Entonces, eh, nos enseña el Señor que por eso les decía, Él es nuestro ejemplo a seguir. Amén. ¿Ve? Amén. Que nosotros, ante todas las cosas, tenemos que primeramente humillarnos a Él y servir con excelencia a Dios. Implica esfuerzo, dedicación. Eso fue nuestro ejemplo, porque dice la palabra que con ruego y súplicas aprendió obediencia. Ahora nosotros que con una oración de 5 minutos queremos aprender. ¿Ven? Entonces, esta también es una palabra en Lucas 22:27, que uno de los ejemplos dice, porque ¿cuál es mayor, el que se sienta a la mesa o el que sirve? No es el que se sienta a la mesa, más que yo estoy entre vosotros como el que sirve. Entonces, eso nos enseña siempre el Señor, a que nosotros podamos servirle, servirle de corazón. Gracias, Señor. Bueno, y una de las cosas, tenía otra palabra, pero está la ofrenda de está también en Lucas, de María, la que le dio el mejor perfume a Jesús. Esa es una de las cosas maravillosas, porque una mujer que le dio todo su salario de un año para echarle para echarle perfume el más fino. Entonces, eso nos enseña el Señor cada día y nos enseña hoy de lo que debemos darle al Señor. No es amigajas, sino darle lo mejor a Él. ¿Ven? Y esta mujer, María, dio, entonces una mujer de la ciudad que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume. Y estando detrás de él, a sus pies, llorando, comenzó a regar con sus lágrimas sus pies y lo enjuagaba con sus cabellos y besaba sus pies y los ungía con perfume.
Gloria a Dios. Cuando vio esto, el fariseo que le había convidado dijo para sí, este, si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que toca, que es pecadora. Hasta ahí. Entonces, el Señor, eh, Él ve primeramente todas las cosas. Primeramente, esta mujer reconoció quién era el que estaba enfrente de ella. Y estos hombres vieron lo que ella vio y ella dio con excelencia lo mejor. ¿Ve? Entonces, todos los días debemos dar al Señor lo mejor de nosotros. Eh, Debemos servirle a Él con excelencia. Y esto es una palabra que nos enseña a nosotros, a, a ustedes, a mí, de cómo debemos ir al Señor, de cómo debemos buscar al Señor, de cómo debemos actuar, ¿ve? Porque, porque nosotros somos eh, los que representamos al Señor. Amén. ¿Ven? Y hay una palabra, aquí, Eclesiastés 4:4. He visto asimismo que todo trabajo y toda excelencia de obras despierta la envidia del hombre contra su prójimo. Sí. También esto de vanidad, sí, ya lo había leído. Para que no lo olvide. Para que no se me olvide. Aquí está. Eclesiastés 3:11 al 15. Todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto terminar en mi corazón de él, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Yo he conocido que no hay para ellos cosa mejor que alegrarse y hacer bien en su vida. Y también que es don de Dios que todo hombre coma y beba y goce el bien de todo su labor. He entendido que todo lo que Dios hace será perpetuo. Sobre aquello no se añadirá, ni de ello se disminuirá. Y lo hace Dios para que delante de él teman los hombres. Amén. Entonces, aquí el Señor está dando una promesa para nuestra vida y está dando que en nosotros ha puesto una eternidad. Amén. Amén. En nuestro corazón. Entonces, en nuestra vida está depositado cosas maravillosas que nosotros no hemos visto, ni explorado, ni explotado, pero que el Señor quiere darlo a conocer a nuestra vida. Amén. Pero una de las cosas es que nosotros debemos ser excelentes en todas las cosas. Amén. Gloria a Dios. Sé que vamos a fallar, sé que vamos a decaer, pero dice la palabra, pensamos que Él nos da fuerzas como las del búfalo. Él levanta el caído. Entonces, esas promesas están en nuestra vida ya. No es para el tiempo pasado ni el tiempo presente. Sí. Está progresivamente Aleluya. actuando en este momento en nuestra vida. Entonces, le damos gracias al Señor por la palabra, porque bueno, me dio la oportunidad de traerla y es la primera vez que la ves. Siempre es la primera vez, para que todos los días el Señor nos siga enseñando. Amén. Y esta fue la primera palabra, hacer las cosas con excelencia. Amén. 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 Con calma,
No, la tengo que presentar. Vamos a intentar una cosa. Sí. Hermanos, que Dios los bendiga. Que esta semana sea un día próspero. Ah, Amén. entonces,